Hola, hola, ¿todo bien? Esto es una serie de audios, de audio podcast, porque ahora hay video podcast, sobre 2026 y qué podemos esperar en la comunicación política, los contenidos digitales, bueno, un poco lo que siempre venimos trabajando. Les voy a dar 5 criterios que yo creo que funcionan y que estamos obligados a construir. Punto 1. Crear personajes. Personas con impacto, con un perfil propio, con una sustancia que permita ser recordados. Somos lo que recordamos. Es muy difícil en la jungla digital con mucho ruido, con personas que miran 200, 300 contenidos por día, generar una identificación con nuestra cuenta de manera fácil. Por eso, lo distintivo de 2026 es el sesgo personal, el perfil personal, es decir, es que a la tarea que uno hace puede agregarle lo personal, pero lo personal no privado, es decir, cuando yo hablo de lo personal no privado es todas aquellas cosas que mi impronta suman a la actividad en la que hago, ¿no? No estoy hablando de mostrar el perro, no, estoy hablando de cómo puedo contar la historia, y puedo contar lo que hago, y puedo contar lo que aporto en un sector desde mi mirada y poniendo la cara, construyendo un personaje. Definitivamente no hay nada sin construir un personaje. Construir un personaje no es cantar ni bailar, como cuando explico y cuento cómo funciona el video corto vertical. Construir un personaje es algo que sea identificable, que tenga un diferencial, que aporte valor sobre un tema, que sea fácil de identificar. Es fundamental hoy en día ese esquema. Punto 2, el contenido es el otro. Las comunidades, definitivamente vuelven las comunidades en 2026, un poco por el punto anterior, porque hay demasiada saturación, entonces yo me voy a recostar sobre el lugar donde confío y donde me siento parte. La comunidad digital no puede ser el reflejo de la comunidad física porque es de otro índole, y aunque no sea una comunidad física, es una comunidad real. Tiene roles, tiene participación, tiene reglas, tiene encuentros que se dan sobre el terreno digital. La creación de comunidades es esencialmente el trabajo principal en 2026, por lo que esto supone ir trabajando mucho más en las interacciones que en la publicación, es decir, darle mucha importancia a qué grado de interacciones voy a tener con las publicaciones más que las publicaciones en sí. Y por supuesto la creación, junto con el video corto vertical, que es lo que me da alcance, de canales y todo tipo de conexión vivos y todo tipo de conexión más directa con la gestación de una comunidad que requiere ser alimentada permanentemente, que es activa, que no es el público, esto es otra cosa, sino que es efectivamente como una especie de asamblea permanente. Tercer punto, el lado B. El lado B empuja al lado A. Ya directamente no es que es lo mismo o tiene la misma importancia, no. El lado B empuja. Esto significa que las cuentas paralelas que uno arma desde la estrategia oficial, pero que son cuentas que no son, entre comillas, oficiales, son las que empujan el contenido, lo hacen retumbar mucho más, hacen conectar a otro tipo de personas. Cada una de esas cuentas del lado B tiene su propio público, entonces sumas mucho, pero además los contenidos pueden ser aún mucho más crudos, mucho más directos, mucho más salvajes que el contenido clásico de una cuenta oficial, que tiene sus limitaciones. El lado B es cada vez más importante dentro de la estrategia de contenidos. Punto 4. ¿Hay una polarización? Sí, bueno, mucha polarización. De hecho, tenemos a la generación Z, que son los jóvenes de hoy, por así decirlo, 18, 17, 18, 19, 20, 21, hasta los 24, 25, 26 años, 27, pongámosle,
Tampoco es que los parámetros etarios se pueden fijar tan fácil, digamos, es un reduccionismo, pero bueno, para identificar esa edad. Y después tenemos los jóvenes que vienen, digamos, que son como los preadolescentes. Y a esa generación se le dice alfa porque es la primera letra del abecedario griego, entonces significa que es la primera generación enteramente digital, o más bien la primera generación enteramente social por redes, o sea, porque la generación anterior también nació de alguna manera con internet, pero empezó con esa especie de internet abierta, esa red de miles y miles de direcciones, y hoy es el reinado de las aplicaciones. Pero también a la nueva generación se le dice polar porque se van derritiendo los polos árticos producto del impacto de la producción capitalista, que es una feroz, como es su propia lógica, es producir ganancia, y se lleva un puesto todo. Pero además polar le dicen porque nacieron en el medio de la polarización. Pero es importante la polarización, pero no es que la polarización se está dando solo en tipo A o B, A contra B. Hay sí polos mayoritarios, pero también hay dispersión en nichos. Con lo cual, lo que yo le digo, la estrategia de cuidar al cliente es muy importante hoy en día, porque es decir, hablarle al público propio, a la hinchada propia y alimentarla es fundamental, porque tradicionalmente hablábamos de ir a buscar lo que no está convencido, ir a buscar al moderado, al independiente, pero ahora hay que reforzar mucho el núcleo propio. Es muy importante porque también hay un grado de dispersión y de diversas opciones que nos pueden complicar a la hora de pretender crecer y olvidarnos de nuestro propio terreno. Y finalmente, el poder de la narrativa en la construcción de cualquier proyecto, en la construcción de poder, pongámosle. La narrativa es un conjunto de ideas, de valores y sentimientos que vamos expresando, es una canasta donde todos esos componentes son parte y genera el poder simbólico, que es súper importante. De hecho, ya lo hemos dicho varias veces, pero el relato mata al dato en realidad, digamos. No es que, como siempre se dice, dato mata relato. No, el relato es más poderoso que el dato, porque el relato, la narrativa, lo simbólico no es una mentira o una construcción de marketing, es los valores que compartimos con una serie de personas, y eso lo hace una especie de mito, de distancia colectiva. Eso es muy importante, eso asigna sentido a la vida, asigna sentido a las palabras, asigna sentido a las cosas, a los productos y a los servicios. El relato y la narrativa es fundamental, que en general se construye contando historias. Eso es muy, pero muy importante, al punto que hoy, digamos, la evidencia no necesariamente perfora la creencia que ya se construyó y que la percepción es un plano ya de la realidad, más cuando estamos en una sociedad sobrecomunicada, le podemos decir, además una sociedad simbólica, tremendamente simbólica, que le asigna 10 sentires o 10 creencias distintas a un mismo objeto o a un mismo proceso. Eso es una sociedad simbólica. No encuentro la palabra exacto, pero digamos que es una sociedad cruzada ferozmente por lo visual, por las publicaciones, por la conversación social o pública. Digo, muy fuerte. Todos tenemos un propio noticiero en la mano, un propio medio de comunicación y un propio multimedio, como se decía antes, en la mano, con el teléfono, ¿no? Entonces, eso va generando que cada vez más lo que circula le asigna valor a las cosas con más fuerza que las cosas mismas. Bueno, después le voy tirando algunas ideas más. Este podcast no lo hicimos en el pequeño y humilde estudio que usamos, queda mucho mejor, sino que tenía que ya sacarlo porque eran ideas que tenía apuntadas y las quería compartir antes que se me borren mentalmente, por así decirlo. El próximo va a quedar con
va a quedar ya en el estudio con el micrófono correspondiente. Este lo hicimos en el teléfono mientras estamos terminando el newsletter, que también se pueden suscribir. Acá les dejo el enlace del newsletter Comunicación. Un abrazo.